Cuarta parte. La Edad Media. Convencionalmente se suele situar el inicio de la Edad Media en la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Jesucristo. A decir verdad, las invasiones bárbaras fueron tan solo la continuación de procesos ya existentes durante la época imperial. Y tanto los reinos bárbaros como el cristianismo se esforzaron por salvar la herencia de Roma. Precisamente por eso, a mi juicio, sería más exacto situar el inicio de la Edad Media en la aparición del Islam, que aniquiló la presencia clásica en Oriente, el norte de África y buena parte de España. En este apartado he escogido a 5 personajes paradigmáticos. Por supuesto, entre ellos se encuentra Mahoma, el profeta del Islam, pero también Carlomagno, el primero que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente. He incluido igualmente a Saladino, el gran conquistador islámico, a Alfonso X el Sabio, el primer monarca español que aspiró a convertirse en emperador y sucesor de Roma, y a Juana de Arco, ejemplo de cómo las nuevas naciones surgidas durante la Edad Media presentaban un anuncio de que el proyecto imperial era cosa del pasado, aunque todavía se perpetuara algunos siglos. Capítulo octavo. Mahoma. Es imposible, a pesar de los esfuerzos paradigmáticos al respecto, realizar una lectura políticamente correcta de Mahoma. También es imposible conciliar su figura con los valores de Occidente. Sin embargo, la importancia de Mahoma es innegable. Más de 1.000 millones de fieles y la agresividad vinculada con el surgimiento de sus doctrinas obligaron a reconocerlo así, y sobre todo, convierten en indispensable el conocimiento de su vida y de sus enseñanzas. Los datos históricos que poseemos sobre Mahoma solo comienzan a ser sólidos en torno a los años 615 a 620, es decir, cuando contaba con una edad comprendida entre los 45 y los 50 años. Seguramente nació en la Meca, en torno al año 570 después de Jesucristo, en el seno de Hashemíes, una rama ya en decadencia de los Quraisíes. Huérfano desde muy niño, logró mejorar de fortuna al contraer matrimonio con una viuda rica y añosa llamada Jadilla. La holgura económica le permitió disfrutar de un ocio inaccesible para la aplastante mayoría de sus contemporáneos. Y en torno a los 40 años, Mahoma afirmó que había sido objeto de una revelación que las distintas fuentes islámicas relacionan, a veces, con Alá, a veces con el ángel Gabriel, y a veces con un ente indeterminado. Inicialmente, apenas llamó la atención de sus paisanos y los adeptos iniciales se limitaban a su esposa Jadilla, a su primo Alí, que contraería matrimonio con Fátima, hija del profeta, o a su amigo Abu Bakr, cuya hija Aisha llegaría a ser la última mujer de Mahoma. La predicación iniciada en torno al año 610 acabó finalmente cuajando en la creación de una comunidad entre 619 después de Jesucristo. En su seno Mahoma se presentaba como un profeta superior a todos los anteriores que predicaban un monoteísmo difuso relacionado con un dios preislámico denominado Alá, al que sólo posteriormente se identificaría con el dios de la Biblia. No fue bien recibido el mensaje de Mahoma por varias razones. Una, sin duda, era su carácter monoteísta, aun con todas sus limitaciones, que chocaba con el politeísmo arábigo.
La otra, similar a la animadversión que provocan hoy en día muchas sectas, arrancaba de la manera en que erosionaba las relaciones familiares en favor de una nueva lealtad religiosa. Curiosamente, sin embargo, la relación familiar fue la que salvó a Mahoma de verse atacado por sus paisanos y también la que, al ser lesionada, le acabó impulsando a huir de la Meca. En ayuda de Mahoma se produciría una circunstancia que cambiaría ciertamente la historia. En la ciudad de Yatrib o Medina había tenido lugar la controversia política que exigía el arbitraje de alguien dotado de cierto prestigio personal. Algunos medinenses pensaron que Mahoma podía ser ese personaje y le invitaron a trasladarse a su ciudad. La invitación no pudo llegar en momento mejor, y el 16 de julio de 622, Mahoma optó por la huida, o égira, de la Meca en dirección a Medina. Se iniciaba así la era islámica, y con ella profundas mutaciones en el mensaje del profeta. La toma del poder en Medina transformó al hasta entonces pacífico predicador religioso en un político dispuesto a utilizar la fuerza para hacer progresar una tesis. En muy poco tiempo se fue perfilando la configuración de una comunidad islámica engrosada por las conversiones locales, que muchas de estas fueron motivadas por la conveniencia, admite poca discusión. Las mismas fuentes islámicas señalan la existencia de falsos conversos al Islam, a los que denominan hipócritas o munafikun. Por lo que se refiere a los judíos, que captaron a la perfección la manera en la que la predicación de Mahoma chocaba con la de la Biblia, no tardaron en ser expulsados o ejecutados por orden de Mahoma. Fusionada la relación política con la religiosa, el que abrazaba el Islam derivaba tales beneficios de la pertenencia a la nueva comunidad que permanecer fuera de ella implicaba situarse en un estado de inferioridad social. En segundo lugar, el poder político dejó de derivar su legitimidad de un consenso tribal para tomarla del Islam. El musulmán, en este caso el propio Mahoma, contaba con la legitimidad que procedía de una sumisión, o Islam, a Alá. El no musulmán carecía de la definición de legitimidad política, y al respecto, la suerte seguida por los judíos resultó reveladora. En tercer lugar, Mahoma recurrió a una militarización de la comunidad islámica, que unida al aliciente del botín arrebatado a los enemigos, fortaleció enormemente los vínculos entre los seguidores del profeta y estimuló las conversiones. Es significativo que el robo y asalto de caravanas, como una actividad bien lucrativa y extendida en la Arabia preislámica, recibiera ahora la legitimación de Mahoma, que se reservaba una quinta parte del botín conseguido en las incursiones de sus seguidores. A nuestra sensibilidad actual, tan imbuida aún sin saberlo o reconocerlo de principios cristianos, puede repugnarle que una religión se encuentre tan vinculada a la práctica del saqueo y de la violencia, y que incluso los dote de una visión positiva. Lo cierto, sin embargo, es que las repetidas victorias islámicas en el campo de batalla provocaron que a partir del año 625 numerosas tribus llegaran a una alianza con Mahoma e incluso aceptaran el Islam. En 628, la firma del Tratado de Al-Hudaybiyah con la Meca le permitió no solo peregrinar a esta ciudad, sino incluso conseguir para Medina un cierto plano de igualdad. A partir de este momento, puede decirse que la Meca quedaba a la espera de caer en sus manos. El creciente poder militar de Mahoma, la práctica del asesinato de disidentes mediante comandos especialmente encargados de esa misión, un siniestro precedente de
los atentados terroristas de la actualidad, el trágico destino de los opositores, la utilización de la tortura y el temor a un cerco económico que aniquilara su posición acabaron provocando, al fin y a la postre, que en 630 la Meca se entregara sin combate a Mahoma. Pocos fueron ejecutados después de su entrada, lo que ha sido interpretado generalmente por los historiadores islámicos como una muestra de magnanimidad, y el santuario de la Kaabá no solo quedó abierto a los musulmanes, sino que, de hecho, pasó a ser controlado por ellos. En el año 632, Mahoma viajó por última vez desde la Meca a Medina para realizar las ceremonias de la peregrinación y falleció poco después. A su muerte, el Islam se había convertido en la única religión permitida en la península arábiga, ocasionando el despojo unido a la muerte o al exilio de sus adversarios. Su expansión territorial, que se produciría como en Arabia, sobre la base de un militarismo legitimado religiosamente, sin embargo, apenas había comenzado. ¿Es posible reformar el Islam? En el siglo XVI, Europa se vio sacudida por un movimiento de reforma religiosa que pretendía regresar a la Biblia, limpiando el cristianismo de sus impurezas medievales. De la reforma nacieron la revolución científica, el desarrollo industrial y la democracia. Se ha planteado por ello si cabría la posibilidad de una reforma que modernizara el Islam, adoptándolo a nuestra época. La respuesta, largamente, es negativa. Mientras que la reforma protestante del siglo XVI remitía al Nuevo Testamento, en el Islam significaría un mayor regreso al Corán, que tan solo implicaría, en los países islámicos, la inmovilidad de situaciones ya presentes, como la inferioridad de las mujeres, cuyo testimonio vale la mitad que el del hombre, igual que su derecho a la herencia, es sólo del 50% del varón. La desigualdad entre musulmanes y miembros de otras fes, o la legitimación de la guerra, incluidos los atentados terroristas, como una forma de enfrentarse a los infieles. Para ser exactos, la reforma del Islam fundamentalmente equivaldría al integrismo islámico.